Bien, veíamos un introductorio relacionado al síndrome de burnout. Este síndrome relacionado a lo que es la parte laboral, y para poder hablar de este tema tenemos aquí a un especialista, es el doctor Ciro Davino. Él es psiquiatra y psicoterapeuta. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable, Daniel. Vimos una definición, una introducción que preparó nuestro equipo de producción, pero nos gustaría que usted nos especifique a qué se debe este síndrome y si está calificado o clasificado en las enfermedades mentales. Sí, es importante que todos los expertos a nivel mundial, para diagnosticar enfermedades mentales, manejamos dos manuales de clasificación internacional de las enfermedades mentales. Es el DSM-5, que es este pequeño libro, y el CIE-10, que es este grande, que es el que se utiliza en América Latina, ¿de acuerdo? En función de eso, y basándose en lo que es el concepto que la Organización Mundial de la Salud dice lo que es salud, es la no presencia de enfermedad biopsicosocial, o sea, un equilibrio biopsicosocial. Bio, que no haya enfermedad física como tal, psico, enfermedades mentales, y las sociales. Basándose en eso, ¿qué es entonces el síndrome? El síndrome del burnout es la persistencia y progresiva estrés, pero en el ámbito laboral. O sea, tiene que ver fundamentalmente este estrés, lo que tiene que ver el entorno laboral. Se habla de, hay muchos científicos que este concepto no es reciente. Este concepto, la primera vez que lo utilizaron fue en el año 1969, luego en el 71, en el 74, hasta que en el año 82 una psicóloga llamada Cristina Masla, en una exposición que hizo en la Asociación Estadounidense de Psicología, fue cuando propuso el concepto de que es el síndrome de burnout. Y existe un estudio que ella realizó y usted lo tiene allí, que son cómo se van estudiando a esas personas para determinar si tienen este síndrome y si siguen las conductas específicas para ser diagnosticados. Sí, está la escala de Maslow, que es el inventario de escala de Maslow, que es un acúmulo de 20 respuestas donde tiene unos ítems y uno básicamente es autoaplicado, o sea que uno le entrega la encuesta y va colocando verdadero o falso, presente sí o no. Por ejemplo, ¿qué preguntas están asociadas a este estudio, este test que ustedes realizan basado en el estudio que hizo esta especialista? Básicamente habla de que, mira, me siento emocionalmente afectado en mi trabajo, me siento cansado al final de la jornada laboral, etcétera, etcétera. Son preguntas que tienen que ver sobre todo con el ámbito laboral. Pero esto se hizo un boom cuando aparecen entonces los términos como moving laboral, maltrato laboral, que tienen que ver todo con la sobreexigencia en el área laboral. Entonces, claramente, como lo dijeron en la introducción, tiene que ver mucho con aquellas personas de estructura de personalidad, porque no todos van a sufrir sometiéndose al estrés laboral, van a tener síndrome de burnout. Tienen que tener unas características fundamentales de estructura de personalidad para poder presentarse. Normalmente, ¿qué características pueden tener estas personas? Los obsesivos. Además de ser obsesivos, son esas personas que no, como decían, no delegan trabajo, todo lo quieren hacer ellos, no confían en sus compañeros. Y asociándose a todos estos síntomas, entonces está lo del maltrato laboral, que puede ser tanto de sus compañeros como de sus superiores inmediatos. Entonces eso juega un papel importante. Sobre todo el síndrome de burnout desde el punto de vista del sexo, las mujeres están mucho más propensas que los caballeros. ¿Quién sufre más del síndrome de burnout? Sobre todo personas que tienen contacto con terceras personas, que atienden público. Los médicos son los médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas. Profesiones de vocación. De vocación. Docentes, periodistas, call center, miembros de la Fuerza Armada, policías, todo este tipo de personas que se someten a la interacción con un tercero y que por ende de alguna manera son maltratados también. Entonces esa persistencia, ¿verdad?, hace que eso se active. Este síndrome también lo califican como, tienen un nombre como quemado, o sea, el trabajador quemado. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿a qué se refieren cuando usan este término? Sí, este síndrome se llama síndrome de cabeza quemada, síndrome de agotamiento laboral, síndrome vamos a llamarlo así, de quemado.
Esto tiene que ver porque afecta tres áreas fundamentales, que son la parte del agotamiento emocional, la parte de la despersonalización y por último la falta de empatía de aspiración laboral, o sea, de poder... Son esas personas que han estado mucho tiempo en un puesto de trabajo y que no han tenido la oportunidad de trascender, de subir de escala o que creen que no son tomados en cuenta en su área laboral ni que son apreciados entonces. Sí, así es, Daniela. También es importante el hecho de que cuando hablamos de qué se debe hacer para que una vez, o sea, primero, diagnosticar si hay síndrome de burnout o no. Eso lo hace o el individuo o lo hace también la empresa como tal o donde se elabora. Pero de la mano con un especialista. Claro. Eso es fundamental, porque entonces aplicarían las pruebas, se determinaría... Porque una persona puede decir, bueno, yo puedo estar manifestando esto, puede leer sobre el tema, en internet también aparecen algunas preguntas básicas que pueden estar diciéndote si tienes o no este síndrome, este tipo de comportamiento, pero son ustedes los que tienen que determinar si esto es así, ¿no? Sí, eso es así, por eso es que... ¿Y las personas con este tipo de síndrome aceptan que lo tienen? No, ¿Son capaces de reconocerlos? Hay una negación en el momento por temor a la pérdida de trabajo, por muchos elementos que estaríamos mucho tiempo conversando de eso. Si una persona, a pesar de tener entonces este puesto de trabajo en donde se considera o siente que está allí y no avanza, ¿qué sucede entonces con esas personas que están así y exceden de las horas de trabajo? ¿Por qué lo hacen? Claro, lo hacen dependiendo de la estructura de personalidad, como habíamos mencionado anteriormente, porque hay personas que de repente te dicen, mira, yo no me voy a quedar más de 8 horas laborales porque la ley del trabajo dice esto, dice lo otro. Entonces, las personas que no piden que no se exceda la hora de trabajo, que se cambie, se roten, vayan rotando de cargo, se vayan rotando, o en su efecto, si existe bajo rendimiento laboral en una persona, cambiarlo. Entonces, llega un momento en que ese estrés se hace, como lo vimos anteriormente, se transforma en otra cosa. Entonces, ese estrés persiste entonces en una ansiedad, y luego una ansiedad, una depresión, y depresión... Entonces, nos gustaría saber cuáles son los síntomas principales. Antes de responder esto, queremos presentarle una pregunta que nos llega a través de nuestra red social Twitter, @salud_gb, y dice Giovanni Delgado lo siguiente: ¿cómo se presenta este síndrome en los jóvenes que trabajan? Saludo desde Suata, Anzoátegui. Okay. Hay una falsa creencia de que el síndrome de burnout se presenta en aquellas personas que han estado muchos años en un solo trabajo. No, hay personas que están recientemente empleadas y que están en un cargo con las características que hemos mencionado anteriormente, que comienzan a quemarse. Y por eso hay estudios, se han hecho estudios. En Venezuela no hay muchos. Yo tengo dos trabajos de investigación sobre el síndrome de burnout. Me gustaría conocer un poco sobre este trabajo brevemente. En residentes de diferentes posgrados del Hospital Domingo Luciani, R1, R2 y R3. Cuando comenzamos a hacer el estudio, le aplicamos la escala de Maslow cuando eran R1. 3 años después, ya finalizando su posgrado, le aplicamos la escala de nuevo y aparece que el 94.5% de los residentes R3, R2 y R1 tenían presencia de síndrome de burnout. ¿Por qué o qué determinaron el motivo de este síndrome en estos médicos en preparación? Primero, exceso de horario laboral, o sea, más de 8 horas de trabajo diario. Luego, la presencia en áreas o permanecer en áreas de críticas como emergencia, hospitalización, donde están en constante peligro la vida de los pacientes y en muerte, y eso causa, aparte de eso, un estrés. Aparte de eso también yo no diría maltrato, pero sí la sobreexigencia. Una respuesta muy automática, sí, muy poco no tan humanizada. No tan humanizada. Y la gente cree, bueno, pero es que, ¿por qué el doctor me respondió de esa manera? Y resulta de que no, estamos completamente seguros que no lo hizo porque es su forma de ser, sino que se ha estado sometiendo a un estresor lo suficientemente intenso durante largos periodos de tiempo que hacen que la persona se queme. Además de las consecuencias en la salud mental,
la depresión, el estrés. ¿Cuáles son esas manifestaciones en la salud en general de la persona que puede padecer este síndrome? Sí, van desde la aparición de cefaleas, hipertensión arterial, problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea sin causa o motivo, luego irritabilidad, depresión, llanto fácil en el área emocional, problemas en la parte social, problemas con compañeros de trabajo, problemas con su pareja, problemas con familia. Son personas muy cerradas. Cuando lo hablamos mencionamos que tiene que tener una estructura de personalidad bien importante, rasgos de personalidad disfuncionales muy importantes para que esté presente el síndrome. ¿Existen diferentes personas de síndrome de Burnout? ¿Existe de repente el 1, el 2, el 3? ¿Existe ese tipo de calificación? Sí, hay dos tipos. Está lo que llama el síndrome bipolar activo y el síndrome de Burnout pasivo. El activo es aquella persona que más bien, a pesar de tener todo el estresor dentro de su ámbito laboral, sobresale y es productivo y sigue y avanza. El pasivo es todo lo contrario, está sometido a un estresor laboral y en cambio entra y cae en los síntomas que estuvimos mencionando, la despersonalización. Una persona con este tipo de síndrome, a pesar de tener miedo a perder su trabajo, puede abandonarlo. Claro. La ausencia laboral es fundamental en el síndrome de burnout. La gente no quiere... Ausentismo, lo que llaman. El ausentismo laboral. Cuando uno hace la encuesta a las personas que se le diagnostica el síndrome, lo primero que dicen es que se levantan como que si no hubieran dormido nada, 1. 2, que se levantan y no quieren ir a trabajar. O sea, sienten un rechazo a ir a trabajar, o sea, a ir a su trabajo. Pero un rechazo, de repente a mí me puede pasar, pero en estas personas las inmoviliza. Las inmoviliza que no hacen absolutamente nada y se quedan en la cama y no van. Y se ausentan. Entonces son aquellos que buscan el reposo, etcétera, etcétera. Existen entonces estas manifestaciones. Sí. ¿Qué considera usted que es sumamente importante que las personas conozcan relacionado a este síndrome que de repente no hemos tocado en esta entrevista? Yo creo que es fundamental que el empleador tome conciencia de que esto está presente en su empresa, o está presente en su institución, o está presente en su ministerio, o está presente en su organización. Eso es fundamental. Eso no solamente no es porque la persona no quiere ir a trabajar y la descalifican. ¿Y qué deben hacer entonces esos empleadores, esas personas cabeza de organizaciones para poder ayudar a sus empleados y saber que esto puede estar pasando? Eso normalmente el síndrome se ha visto cuando la forma de liderazgo que utilizan los empleadores o los jefes inmediatos es de manera autocrática. Los que utilizan el liderazgo autocrático, donde descalifican y donde son aquellos que quieren que se hagan de la forma que ellos dicen, eso predispone a la aparición del síndrome de Burnout. Ahora, aquellos que utilizan una forma de liderazgo democrática, donde tú le das la oportunidad a la persona que pueda utilizar las herramientas que tenga y poner de manifiesto todo su interés y resuelve el problema sin la intervención de manera directa del empleador, da buenos resultados. Las dinámicas en trabajos, esas actividades que se hacen para ayudar a amenizar el ambiente laboral, ¿pueden servir como herramientas? Mira, en Japón utilizan, solamente un detalle, en Japón se utiliza, aparte de la hora de trabajo, la hora del sueño. O sea, los empleados pueden dormir y pueden hasta hacer yoga o pueden hacer meditación. Yo no puedo decir que, bueno, vamos a parecernos al Japón, pero sí debería respetarse la hora de alimentación, la hora de descanso, porque eso forma parte de la prevención de este síndrome. Las personas que nos están viendo al día de hoy y quieren conocer más sobre este síndrome o tienen alguna otra patología relacionada a la parte psiquiátrica y quieren hacerle alguna consulta, ¿por dónde lo pueden hacer, doctor? Ahí tengo mis redes sociales, el Instagram es @bpisobigoto, tengo el Instagram que está Ciro Bigoto y el Facebook está psiquiatra/psicoterapeuta cognitivo-conductual. Por allí pueden localizarme.
Le agradecemos al día de hoy por habernos acompañado y habernos dado esta información y herramientas para conocer más sobre estas enfermedades mentales, que son síndromes ya calificados como el síndrome de Burnout. Nosotros hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_bebé, también nos puede seguir a través de todas las redes sociales como @globovisión y ver las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta mañana.